Bueno, buenos días a todos. Vamos a ver el primer ejercicio del práctico 6, que es para hacer un muestreo aleatorio simple. Dice, se realizó un estudio respecto del tiempo, en horas, que un alumno de probabilidad y estadística tarda en resolver los ejercicios de un examen parcial. Si el curso se compone de 20 alumnos y los respectivos tiempos de resolución son exhibidos en las tablas mostradas a continuación, y bueno, nos presenta una tabla que está dividida en dos partes, porque si no quedaría muy larga, pero básicamente tiene los 20 alumnos con el tiempo que cada uno tarda en resolver el parcial, ¿sí? Y en el inciso A nos pide que hagamos la definición de la variable de interés del problema. Bueno, que es lo primero que hacemos cuando empezamos cada uno de los ejercicios de probabilidad estadística, ¿sí? Definir la variable aleatoria. Entonces decimos que X es el tiempo que un alumno, recuerden que va la unidad de observación, el tiempo, porque yo tomo un alumno, mido cuánto tiempo tardó en resolver el examen. Tomo otro alumno y mido cuánto tiempo tardó en resolver el examen. Y así las 20 veces. Entonces la unidad de observación es un alumno, y al definir la variable aleatoria digo, tiempo que un alumno de probabilidad estadística tarda en resolver los ejercicios de un examen parcial en horas. Bien, y ahí es donde están anotados justamente, es variable porque cada uno de los alumnos tarda el tiempo que tarda, ¿sí? Distinto a los anteriores. Bien. Una vez que definimos la variable aleatoria, el inciso B nos pide numerar a los alumnos de la población del 1 al 20 y completar la tabla. Bueno, son 20 alumnos, entonces simplemente donde están las celdas para numerarlos, los completo, sin hacer ningún ordenamiento previo, ¿sí? Tal cual están, les asigno un número del 1 al 20. En el inciso C pide elegir una muestra aleatoria simple de tamaño n igual 5 de esta población. Usar la tabla de números aleatorios, empezar en fila 1, columna 8 y continuar hacia la derecha. Bueno, primero algunos comentarios. En este ejercicio dice empezar en fila 1, columna 8 y continuar a la derecha. Cuando una persona está haciendo un muestreo y está tomando números de manera aleatoria y tiene una tabla para trabajar, lo que hace es, tiene la hoja y al tuntún con el dedo elige el primer número para empezar, ¿sí? Acá en este caso determinamos que sea fila 1, columna 8, para que todos lleguemos al mismo resultado para ver si hicimos bien el procedimiento, ¿sí? Pero nada más que eso. Al ser aleatorio podría ser seleccionado cualquiera de los números de la tabla. También hay otras funciones que nos dan números aleatorios. No es obligatorio, digamos, usar la tabla. Para el ejercicio sí, pero les muestro rápidamente que la calculadora tiene una tecla que se llama random, que es la que está ahí arriba del ans, no, perdón, del punto, arriba del punto, ¿sí? Que si yo aprieto Shift punto, me va a aparecer la leyenda del random, a ver si se ve ahí, la leyenda del random, y aprieto igual, y me va a dar un número de 3 cifras. Si vuelvo a apretar el igual, ese número va a ir cambiando, ¿sí? Como pueden ir viendo. Cada vez que aprieto el igual, va a ir cambiando. Bueno, pero ya les digo, hay muchas maneras de seleccionar números aleatorios. Para este ejercicio vamos a usar la tabla, también se podría usar la calculadora, el Excel, Internet, etc. Bueno, entonces, esa es la manera de asegurarme que haya aleatoriedad. Vamos a ver lo que dice la definición de lo que es una muestra aleatoria simple. Si se seleccionan n elementos de una población, nosotros vamos a elegir 5 de esta población de 20, ¿sí? Entonces, si se seleccionan 5 elementos de una población de modo tal que cada conjunto de 5 elementos de la población tenga la misma probabilidad de ser seleccionado, se dice que esos 5 elementos, esos n elementos, constituyen una muestra aleatoria simple, ¿sí?
cada uno de esos conjuntos de elementos tiene que tener la misma probabilidad de ser seleccionado. Por eso hay un procedimiento para la selección de los números aleatorios, ¿sí? Bien. Entonces, bajamos la tabla que tenemos en el aula virtual, y decimos, bueno, vamos fila 1, columna 8, y tenemos tenemos que elegir del 1, no del 0, del 1 al 20. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que elegir los números que están a continuación del 53, que es el primer número de 2 cifras que aparece en fila 1, columna 8, de ahí tenemos que ir para la derecha. El segundo número que aparece es el 00, y el doble 0, o sea, el 0 no está en mi lista de 1 a 20, entonces voy al que sigue, 65, tampoco, 93, tampoco, 84, 84, 43, 09. Ahí estaría el primer número de mi muestra aleatoria, ¿sí? El 09. El 20, también, porque yo los tengo ordenados del 1 al 20. El 19 también me sirve. El 95 no, 07 también, y ya tengo 4, me falta 1. 36, 88, 44, 80, 48, 41, estos son todos mayores a 20, por eso no los puedo elegir. 99, 00, 60, 69, 89, El 80. 14 sería, pero está raro. Exactamente. El 14 sería el último número de mi muestra. Bien, ¿alguna pregunta sobre cómo tomar la muestra de manera aleatoria? Si yo estuviera con el random de la calculadora, sin interrupciones, cada vez que empiezo y pongo igual y voy eligiendo la muestra, leo los últimos 2 dígitos que me aparecen y voy seleccionando donde estén dentro del rango, digamos, del 1 al 20. ¿Sí? Voy poniendo igual, igual, igual y voy anotando hasta obtener los 5 primeros. Si se me corta y dejo de tomar la muestra, no puedo seguir después y enganchar, tengo que empezar de nuevo, ¿sí? Porque es el random de la calculadora es así, o sea, hay que empezar cada vez. Bueno, bien. Continuamos entonces. Tenemos esos 5 elementos y los vamos a seleccionar de la tabla, ¿sí? Vamos a elegir el 9, que es Victoria, el 20 Juan, el 19 Marcelo, el 7 Carlos y el 14 Fabián. Esos son los 5 elementos de la muestra aleatoria seleccionados a través de la tabla de números aleatorios. Muy bien. Entonces, ahora voy a, por las características de este ejercicio, vamos a trabajar con la población, por un lado, con los 20, y vamos a trabajar con la muestra, por el otro, con estos 5, ¿sí? Cada uno con sus tiempos que tardan en hacer un parcial. En el inciso I, pide determinar el tiempo promedio que tardan todos los alumnos del curso en resolver los ejercicios del examen parcial, es decir, MU. Lo que me está pidiendo es un parámetro de la población que es el promedio, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar todos los tiempos, los 20 tiempos que tardaron de esta columna y de esta columna, y lo voy a dividir por 20. Bien, ese tiempo promedio que tardan todos los alumnos del curso en resolver los ejercicios del examen parcial es 3,3255 horas. ¿Bien? En el inciso 2i nos pide determinar a partir de la muestra la estimación del tiempo promedio que tardan los alumnos del curso en resolver los ejercicios del examen parcial. Entonces ahora voy a usar la misma cuenta, pero no para calcular la media de la población, sino para calcular la media de la muestra. Sencillamente voy a hacer 29 más 3,6 más 3,2 dos veces, más 3,7 dividido 5. Y ese tiempo promedio de la muestra, de los 5 elementos, da 3,32. ¿Sí? Entonces, con los datos de la muestra voy a estimar el verdadero tiempo promedio de la población. En este caso, este es un ejercicio didáctico, ¿sí? En este caso yo tengo la información de la población
y tomo la muestra. Si yo tengo la información de la población, no tiene mucho sentido tomar una muestra, porque ya puedo trabajar con los datos verdaderos. Pero digamos, la estadística viene a tener un rol importante en nuestras vidas cuando no conocemos la información de la población, cuando trabajamos en medio de la incertidumbre, ¿sí? Esto lo vamos a hacer para comparar y para aprender a tomar una muestra aleatoria. Bien, en el inciso 3i dice determinar el desvío estándar del tiempo que tardan todos los alumnos del curso en resolver los ejercicios del examen parcial, es decir, sigma. Lo que voy a tener que hacer es calcular el desvío, la varianza, desde los 20 datos de los tiempos que tardan todos los alumnos, ¿sí? Entonces, vamos a la ecuación de la varianza. La varianza de la población se define como la suma de cada dato menos la media, elevado al cuadrado, dividido n, dividido 20 en este caso, ¿sí? Este slide está tomado de los apuntes de unidad 1. Entonces, cargamos los datos en la calculadora de los 20 alumnos, los tiempos que tardaron, que ya tal vez lo cargaron para calcular el promedio de la población, y nos dice que la varianza es 0,1072 y el desvío estándar, su raíz cuadrada, 0,327. ¿Bien? Entonces, ese es el cálculo del desvío estándar para los 20 alumnos que tardan el alejamiento promedio de cada uno de los alumnos a la media, que era 3,2255 o algo así, es 0,327 horas en promedio. Y en el inciso que sigue dice, determinar a partir de la muestra obtenida la estimación del desvío del tiempo que tardan los alumnos del curso en resolver los ejercicios del examen parcial. En este caso me está pidiendo el desvío estándar, pero en vez de la población, de la muestra. Bueno, lo único que va a variar en la ecuación, ¿sí?, es que cuando yo, obviamente, además de trabajar con 20 datos, voy a trabajar con 5. Ese sería el primer gran cambio, ¿no? Trabajo con una parte. Cuando hago el cociente, si lo hago a pulmón, en la ecuación divide por n-1. Esto es conceptual, digamos. Entonces, tomamos, esto es de la unidad 6, de la teoría de la unidad 6, que dice que la varianza de la muestra es la suma de las diferencias de cada dato a la media elevados al cuadrado, dividido n-1. Y el desvío estándar, su raíz cuadrada, naturalmente. Bueno, entonces, sabiendo que vamos a trabajar con la fórmula del desvío estándar para muestras, que es esta y no otra, bueno, también trabajamos con la calculadora. En la calculadora hay una tecla para calcular el desvío muestral, el que divide por n-1, y hay otra tecla para calcular el desvío de la población, el que divide por n. En algunas calculadoras dice n-1, y en otra función dice n, y en otras calculadoras dice sigma, y en la otra función dice s. Entonces, de alguna manera nos está indicando que está discriminando. En una te va a calcular el desvío estándar dividiendo por n, y en otra te va a calcular el desvío estándar dividiendo por n-1. Bien. Una vez que cargamos estos 5 datos en la calculadora, sabemos entonces que la varianza es 0,1128, entonces el desvío estándar redondeado a 3 decimales, 0,336. En el inciso 5 dice, determinar la proporción de todos los alumnos que tardan más de 3,2 horas en resolver los ejercicios del examen parcial. Es decir, la proporción P, que es de la población. Entonces, lo que voy a tener que hacer, lo que me pide es los que tardan más de 3,2 horas. Entonces voy a venir a la tabla y voy a mirar de los 20, ¿cuántos son los que tardan más de 3,2 horas? Son casos favorables sobre casos posibles, ¿sí? En este caso tenemos a Alicia, Marcos, Miguel, Nicolás, María, Fernanda, Fabián, Ana, Enrique, Carmen y Juan. Bien, tenemos
todos esos alumnos que suman un total de 11, entonces la proporción, o lo que decimos la verdadera proporción de alumnos que tardan más de 3,2 horas en resolver los ejercicios del parcial es 0,55. Y en el inciso que sigue dice determinar a partir de la muestra, vamos a hablar de estos 5 que están acá, la estimación de la proporción de alumnos que tardan más de 3,2 horas en resolver los ejercicios del examen parcial, que se llama pez sombrero. Todo lo que tiene un sombrero para nosotros es una estimación, ¿sí? Pez sombrero es una estimación de la verdadera P. Entonces, miramos en la tabla de 5 alumnos y decimos, bueno, tenemos 2 que tardan más de 3,2 horas en resolver el parcial. Entonces, la proporción puntual para esta muestra de 5, mañana Montoto toma otra muestra de otros 5 y le va a dar otro valor, ¿sí? No necesariamente es el valor de la verdadera proporción. Esta muestra de 5 me dio 0,4 la proporción. 2 alumnos de 5. Casos favorables sobre casos posibles. Entonces, este ejercicio, si bien los cálculos que tienen son muy sencillos, porque ustedes ya cálculo de promedio, cálculo de desvío, cálculo de proporción, ya lo saben hacer, lo que busca es comparar con el diario del lunes, o sea, conociendo los datos de la población, que no es lo que va a ocurrir en la vida, digamos, poder ver qué pasa con la estimación, cuán buenos son los estimadores. Se dice, hay todo un mundo a través de esto, hay mejores estimadores, hay peores estimadores, los estimadores tienen sesgo, o sea que hay error, pero bueno, vamos a ver cómo nos dieron a nosotros en este ejercicio. Las estimaciones puntuales porque yo tomé una sola muestra, mañana tomamos otra y nos va a dar un valor distinto, y pasado otra y un valor distinto, y en simultáneo un compañero toma otra y le va a dar otros valores distintos. Por eso es puntual, porque cada muestra, que si bien tienen la misma probabilidad de ser elegidas, cada muestra va a dar sus resultados puntuales. Entonces las estimaciones puntuales de los verdaderos parámetros son el X-barra 3,32, el S 0,336 y el P sombrero 0,4. Esas fueron las estimaciones puntuales. ¿De quién? De los verdaderos parámetros. El X-barra fue estimación puntual de la MU. Fíjense que con la muestra llegamos a un promedio de 3,32 cuando el verdadero promedio era 3,3255. No está tan mal. Con el desvío, nos dio un desvío de 0,336 y el verdadero desvío es 0,327. Bueno, nos dio un desvío más grande, pero sensiblemente más grande. No está tan mal, o sea, ese estimador puntual está bastante bien comparándolo con el verdadero dato. Y la proporción, bueno, nos dio una proporción de 0,4 cuando la verdadera proporción es 0,55. Acá ya está un poquito alejado, pero bueno, es una estimación puntual y tiene fallas, tiene defectos. Digamos, este ejercicio entonces va a comparar, nos va a mostrar cuán buenos son los estimadores que estamos usando. Igual no hay mejores. El mejor estimador de la MU es X-barra, el mejor estimador de sigma es S, y el mejor estimador de P es P sombrero. Entonces nos está mostrando cuán buenos son nuestros estimadores, nos muestra que tienen errores porque hay diferencia entre el verdadero valor y el de mi muestra, y de alguna manera nos acompaña para hacer un muestreo aleatorio simple para poder aplicarlo cuando ustedes tengan que usarlo.